Las imágenes terribles del momento en el que, producto de un incendio intencional, caía la cúpula de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Saint-Omer en la ciudad francesa, justamente de Saint-Omer, en Pas-de-Calais, el 2 de septiembre de 2024, marcaron en ese momento una señal brutal de hasta dónde podía llegar el odio religioso en un país profundamente cristiano como es Francia, donde el cristianismo es profesado por la gran mayoría de la población, pero como vamos a ver en este repaso y como vamos a ver que arroja un estudio que acaba de publicarse, que es realmente contundente, un país donde el cristianismo está bajo asedio. Sí, es la religión de la mayoría, fue durante mucho tiempo casi religión de Estado y sin embargo está bajo asedio de extremistas. Como vamos a ver, extremistas que en algún caso están directamente ligadas al islamismo radical y en otros a la extrema izquierda, que una y otra vez los vemos jugando en tándem, aliándose. Este es uno de los incidentes. No se probó directamente la vinculación, por ejemplo, de alguien del extremismo islámico a esta causa, pero siempre se sospechó de otras causas. Donde sí hubo directamente un atentado terrorista reivindicado por el Estado Islámico fue en otro episodio que vas a ver ahora porque es realmente terrible, que fue el asesinato de Jacques Hamel, este sacerdote de la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandía, cerca de Rouen. Esto que se produce el 26 de julio de 2026 durante una misa por la mañana, cuando dos atacantes armados con cuchillos irrumpen en la misa, toman a varias personas de rehenes y matan al sacerdote para que después luego ser abatidos por la policía. Los atacantes habían sido identificados como Adel Kernich y Abdel Palik Petitian, ciudadanos franceses los dos, pero ambos activos miembros del Estado Islámico. Kermiche, y esto habla también de las razones de la crisis de seguridad que está viviendo Europa hoy, estaba bajo arresto domiciliario con tobillera cuando comete este ataque, que justamente fue el primer ataque yihadista contra una iglesia en Europa Occidental. Atención, porque esto habla justamente del estado de la situación en los últimos años en Francia. Y vamos a ver otro episodio también de estos años. Nos vamos a Niza. Oh putain! C'est quoi, c'est des balles? Ouais. Oh putain! C'est un attentat? Non! Esto es el 29 de octubre de 2020, la Basílica de Notre Dame de la Asunción en la ciudad de Niza. Y allí, otra vez, un hombre armado con un cuchillo que asesina a 3 personas en otro ataque terrorista. Nadine Delibers, Simón Barreto Silva, que era brasileña, y Vincent Locke, que era el sacristán de la iglesia, asesinados. ¿Por qué? Por ser cristianos. ¿Quién fue el autor? El ciudadano tunecino Brahim Aouissaoui, que había entrado a Francia poco antes del ataque en un móvil yihadista, con la intención de hacer la yihad, la guerra santa. Podrían ser hechos aislados que han ocurrido en una ventana de tiempo demasiado corta para la gravedad de la situación, pero lamentablemente no son hechos aislados, son los emergentes más graves de una ola de ataques contra cristianos en pleno corazón europeo, en pleno corazón del cristianismo. Y Francia es el país donde más han crecido los ataques y donde más ataques de este tipo se producen. Vamos a ver los datos que son resultado de un informe que realiza el Centro Europeo por el Derecho y la Justicia, conocido por las siglas SLJ, que se dedica a monitorear ataques contra cristianos. Detecta que en el año 2024 se realizaron 2.200 actos anticristianos en 35 países.
El desglose marca que el 50% fueron actos de vandalismo, 15% fueron incendios, 13% profanaciones, 5% robo de objetos, actos de violencia física, el 8%, amenazas y hostigamiento, 4%, homicidios o tentativa de homicidios, 3%. ¿Qué perfiles de criminales hay? Bueno, básicamente encuentran como perfiles militantes islamistas, es decir, personas que creen que el Islam debe ser no solo la religión, sino la ideología que rija la vida en toda Europa y que por lo tanto no puede admitir que se profesen públicamente ninguna religión que no sea el Islam. Estos grupos que en los casos más extremos van al asesinato y a los actos terroristas, como pasó en Sydney contra los judíos o como pasó recientemente en Reino Unido también en otra sinagoga, pero como vemos aquí ocurrió contra un sacerdote en Normandía y lo veíamos también con el caso de la iglesia en Niza contra 3 miembros de la congregación de fieles que estaba allí en la iglesia, que en definitiva apuntan a lo mismo, a estar dispuestos a asesinar a alguien por su fe. Y después están los que no llegan al punto del asesinato, pero sí el acoso, la manifestación violenta, la expresión radicalizada y la ocupación del espacio público. Son los que, como te contamos aquí en DNews, donde la verdad se hablan de cosas que no se hablan en otros medios de comunicación, y esto hay que decirlo, porque es un tema del que se habla bastante poco a pesar de su gravedad, que vienen ocupando los mercados navideños. Ocurrió en toda Francia, donde de hecho se suspendió el concierto que se iba a realizar en Nochevieja, por amenaza de atentados terroristas. De la misma forma que hoy todos los mercados navideños están custodiados como si fueran potenciales blancos terroristas porque la amenaza es muy alta. Fíjense, las autoridades teniendo que replegar o, por ejemplo, retirar pesebres porque muchos se ofenden si se pone un pesebre o si se pone un árbol navideño, porque consideran que son una expresión del cristianismo que no puede estar allí representado, aunque, insisto, sea la religión de la mayoría de los franceses. ¿Y por qué vos tendrías que sentirte ofendido porque alguien profese una fe, en este caso el cristianismo? A menos que vos creas que la única fe es la tuya. Y eso es lo que creen los extremistas islámicos. Ahora, este es el desglose para el general europeo, pero miremos el dato por país. Bueno, efectivamente Francia, ya en el dato del año 2024, era el país con bastante ventaja, que tenía más hechos, 909 hechos, y para Francia está el dato también de lo que pasó entre enero y junio de este 2025. Y lo que detectan es que Francia ya era el año pasado el país con más incidentes y encima registra 13% de aumento por lo menos en los primeros 6 meses de 2025 con 401 incidentes. ¿Quién viene después en Europa? Reino Unido con 498. Alemania, el dato creo de Alemania si está mal el dato de Alemania. El dato de Alemania correcto es 471 hechos. 471 hechos es el dato de Alemania. España, 91 hechos, está bien. Y Polonia, 78 hechos. No es casual que aparezca Francia con 900 casos y Polonia con solamente 78 casos. Esa diferencia de más de 10 veces. Francia es un país donde hay un avance muy fuerte, no solo de la inmigración de países que vienen justamente del mundo islámico, sino donde hay además un avance de grupos extremistas que han copado, por ejemplo, muchas mezquitas y muchos lugares de enseñanza coránica con un discurso radicalizado y que al mismo tiempo tiene una crisis de autoridad total por parte del gobierno que deja que estas cosas avancen, como te contaba. Uno de los terroristas que asesina al sacerdote en Normandía tenía tobillera electrónica, podía salir sin ningún problema y así terminó cometiendo el atentado. Polonia, país también cristiano, país recontra católico, tiene una política mucho más restrictiva frente a la inmigración y tiene una política mucho más clara de defensa de la fe que es la fe que profesa la mayoría. Por eso no es extraño que tenga menos del 10% de los incidentes que tiene Francia. Atención, cuando nosotros te decimos acá el antisemitismo es un problema para los judíos, y sí, pero es un problema para todo Occidente, es porque primero van por los judíos, somos mucho menos, es mucho más fácil, después van a ir por los cristianos.